vamos a revisar lo que está ocurriendo en Ecuador porque la violencia no da tregua a las autoridades en ese país. Esta vez, el fiscal César Suárez, quien lideraba investigaciones por el asalto armado a un canal de televisión, fue asesinado en Guayaquil. La Fiscalía abrió una nueva investigación para hallar a los responsables de este crimen. Vamos a verlo en la pantalla. Varios disparos en la cabeza acabaron con la vida del fiscal César Suárez en el norte de la ciudad de Guayaquil. El fiscal ecuatoriano investigaba el ataque armado al canal de televisión TC el pasado martes. Sicarios asesinaron a Suárez dentro de su camioneta. En la ventana de su auto se observaron varios orificios de bala. Diana Salazar, fiscal general, confirmó el crimen de su colega que ocurre en el contexto de conflicto armado interno. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Asimismo, pidió a las fuerzas del orden garantizar la seguridad de quienes cumplen con sus funciones. Tras los hechos, la Fiscalía abrió de oficio una investigación por el asesinato de Suárez. Desde el gobierno de Daniel Noboa, repudiaron este crimen y toda forma de violencia. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno Nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador. César Suárez era un fiscal especializado en investigación en casos de corrupción y crimen organizado. El fiscal había sido encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás del asalto al medio de comunicación estatal TC Televisión. Su muerte se produce en medio de una crisis de violencia narcocriminal. Por ello, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno la semana pasada, tildó a las bandas criminales de terroristas y desplegó a militares en las calles. Una situación terrible. Ese fiscal se estaba dirigiendo a una diligencia judicial cuando fue asesinado. Poco más de la 1 de la tarde lo acribillaron dentro de su vehículo. Paradójicamente, pese a que él dirigía varias investigaciones dentro del esquema de corrupción, dentro del vínculo de narcotraficantes con agentes del gobierno, con instituciones estatales, e incluso estaba dirigiendo las investigaciones a este secuestro a un canal de televisión en Guayaquil, no contaba con seguridad. Hay que tener en cuenta que hace unos días él brindó una entrevista en la que él reveló que había interrogado a los detenidos en la toma de este canal. Se especulaba que ellos habrían brindado información importante de cómo se había planificado este ataque, quiénes lo habían ordenado. Presumen en ese momento que detrás del crimen de este fiscal pues hay varios culpables. Pueden ser las organizaciones criminales, pueden ser agentes del mismo aparato estatal que están tratando de tapar todos los actos de corrupción que él está investigando. O sea, sabemos que las organizaciones criminales invaden lo legal y lo ilegal. Ellos justamente necesitan operadores dentro del sistema de justicia formal, desde la policía, desde la fiscalía, desde el Poder Judicial, buscando evitar que todo el castillo se caiga. Políticos también matan candidatos, matan fiscales. Además, ¿cómo declaras un estado de conflicto interno, organizaciones terroristas, y no le pones chalecos antibalas, por ejemplo, a tus fiscales? No realmente los proteges. Nos pasó aquí hace muchos años, cuando nos tocaba combatir el terrorismo, que amenazaban a los fiscales, los dinamitaban, lo mismo pasaba con los jueces. Había una persecución horrible al sistema de justicia. Así es, y lamentablemente lo que ha ocurrido con ese fiscal no es algo nuevo. O sea, en los últimos meses, a partir del 2022, ya son cerca de 8 fiscales los que han sido asesinados en Ecuador. O sea, él se convierte en una cifra más de esta terrible lucha contra la delincuencia, que obviamente no solamente estos delincuentes extorsionan a comerciantes, etcétera, corrompen figuras políticas, lógicamente también se dejan corromper, claro, pero también ejecutan sin miramientos a las autoridades que los investigan, o sea, como para tratar de detener
esto. Como te estaba contando, no solamente se trata o no solamente vinculan eso a una organización criminal, sino puede también estar relacionado el narcotráfico, estas organizaciones criminales que tienen lazos con el narcotráfico, y también hay figuras políticas involucradas dentro del mismo sistema de justicia. Recordemos que ayer estábamos viendo una nota de este cabecilla de los Lobos que tenía todo un sistema de vigilancia para controlar a los policías y que él mismo había sido detenido el día 10 de enero. Y una semana después lo vuelven a detener totalmente libre dirigiendo su central de monitoreo de policías y de vigilancia de todo un barrio. Y ese es el problema recurrente. Lo vemos en Ecuador de una manera mucho más violenta, mucho más encarnizada, pero aquí también lo vemos en nuestro país y nos genera dudas porque más allá de porque desde el sistema de justicia no nos dicen que hay fiscales y jueces amenazados, pero de pronto vemos que detienen búnkers, detienen presuntos integrantes de organizaciones criminales y no piden prisiones preventivas, no meten detenido a nadie. Resulta que esa gente sí tiene trabajo conocido, sí tienen arraigo, versus un policía que utiliza su arma para abatir a un delincuente y sí lo mandan a la prisión. Y es ahí donde te preguntas, ¿qué está pasando? Así es, muchos de los detenidos, por ejemplo, en algunos casos ya han sido anteriormente enredadas previas, algunos habían sido expulsados, como pasó el año pasado, ¿recuerdas? En esa intervención en un búnker donde muchos de ellos habían sido expulsados y otros están en el Perú como si nada. Llama la atención también que muchas autoridades digan, bueno, no, acá todavía no hay delincuencia, no estamos a nivel de Ecuador, pero todas las semanas vemos ejecuciones ordenadas por sicarios. Y no hay alguien que mande matar a una persona con un sicario porque le estás debiendo 10 soles o porque estás metido en un negocio legal. Entonces son muchos temas que dejan interrogantes. Precisamente sobre este caso ya hay 2 detenidos por el asesinato del fiscal Suárez y se especula que su muerte fue ordenada desde prisión en Guayaquil. Ítalo Ruiz nos amplía esa información. ¿Qué tal? Buen día. Comentarles que el comandante general de la policía, César Zapata, informó hace pocos minutos vía Twitter que ya existen 2 personas detenidas vinculadas al asesinato del fiscal César Suárez la tarde de ayer en el oeste de Guayaquil. También del decomiso de un fusil, 2 pistolas, alimentadoras y municiones presuntamente utilizadas en este crimen que pues conmocionó ayer a todos los ecuatorianos luego de conocer que el fiscal Suárez es uno de los agentes que llevaba importantes investigaciones como, por ejemplo, la venta de medicamentos y fundas para cadáveres con sobreprecio durante la pandemia y otros casos más de corrupción. Indicarles que a esta hora se realiza un operativo en la cárcel regional 8 ubicada en el norte de Guayaquil, donde están recluidos varios de los cabecillas de las bandas más peligrosas que operan acá en nuestro país. Son más de 1000 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la policía que a esta hora están haciendo su ingreso a este complejo carcelario porque presuntamente la orden de asesinar al fiscal Suárez habría salido desde esta cárcel. Ya los militares y policías están haciendo esta operación y en las próximas horas se ampliará por parte de la policía la información al respecto de los 2 primeros detenidos de 5 que habrían participado en el asesinato del fiscal César Suárez la tarde de ayer. Desde Guayaquil, Ecuador, informó para ustedes Ítalo Ruiz. Muchas gracias, Ítalo, por esta información. Lógicamente, estos 2 detenidos podrían brindar información importante sobre quién ordenó este crimen, desde dónde. Hasta el momento se baraja la hipótesis que hay 3 organizaciones que ya se ha confirmado que están trabajando unidas. Uno de ellos son los Chone Killers, los Lobos y también los Tiguerones, que tienen actividades en común, o sea, actividades conjuntas. Dentro de la extorsión, dentro del narcotráfico y también dentro de la corrupción de autoridades políticas en Ecuador. El tema es que no maten a estos 2 detenidos, porque lo vimos en el caso del candidato presidencial de Villavicencio, que de pronto todas las personas que estuvieron detenidas, nadie sabe, nadie entiende qué pasó, por qué de pronto estaban muertos. Así es, uno de ellos fue herido durante el ataque al candidato a la presidencia el año pasado. Lo llevaron a una delegación policial inexplicablemente porque según el procedimiento debían llevarlo a un hospital y apareció muerto. Lo dejaron solo y en extrañas circunstancias desangró. O sea, murió repentinamente, rápidamente y bueno, se llevó con él todas las preguntas que tenían que hacerle. Como te contaba, este fiscal Suárez, él reveló que había interrogado a estos sujetos que entraron a este canal de televisión, pero lógicamente no solamente se trataba de saber qué era, cómo habían planeado el ingreso, quiénes estaban detrás, sino qué era lo que estaban buscando. Y obviamente, porque
según lo que revelaban nuestros colegas que estuvieron ahí en la toma de este canal, ellos querían enviar un mensaje. Claro. O sea, ¿qué era lo que querían decir? ¿Qué era lo que buscaban? O sea, y obviamente, ¿qué tipo de planificaciones tienen? O sea, ¿qué tipo de vínculos tienen? ¿Qué nexos tienen con otras figuras políticas, con otras figuras del ámbito de la administración de justicia, policiales tal vez, o tal vez de las Fuerzas Armadas? Hay que recordar que recién esta semana se ha podido tomar control de las prisiones en Ecuador, después de meses que han estado controladas por estas organizaciones criminales. ¿Qué pasará en medio de una situación tan precaria? Porque claro, uno mata al fiscal y no es que la investigación se trunque o se pierdan todos los documentos. Naturalmente están dentro de un despacho, pero sí envías un mensaje muy poderoso al sistema de justicia donde te dicen, si no miras hacia el otro lado, si no te dejas corromper, si quieres seguir en la línea correcta de hacer tu trabajo, bueno, atente a las consecuencias. Así es, o sea, esto es lo que pasa si estás investigando, si estás haciendo muchas preguntas, si estás revelando muchos nombres o te estás metiendo donde nadie quiere que te metas. Lógicamente, por ahí va un mensaje terrible, clarísimo y que te demuestra la situación preocupante que hay en este momento en Ecuador y tal vez en toda nuestra región. Pero el fiscal César Suárez seguía graves casos de corrupción, narcotráfico y operaciones de bandas criminales hoy consideradas terroristas. Pese a su arriesgado trabajo, como les contaba, él no tenía un equipo de seguridad. César Suárez Pillay era abogado graduado de la Universidad de Guayaquil. Fue asignado para investigar conocidos casos de corrupción, como el juicio por delincuencia organizada que involucra a los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla, que de hecho este último fue detenido en Panamá un día antes de este crimen. El funcionario también investigaba quién estaría detrás de la incursión de antisociales armados en las instalaciones de TC Televisión la semana pasada e interrogó a los 13 acusados por terrorismo. También fue uno de los fiscales que actuó en el caso por delincuencia organizada, que investigó el desvío de 950 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. En agosto del 2022, participó en varios allanamientos y detenciones realizadas en Quito, Guayaquil y San Borondón. En el 2020, durante la pandemia del coronavirus, investigó el delito de peculado en la compra de insumos médicos y la contratación de servicios para 2 hospitales del IES y uno más del Ministerio de Salud. Como resultado de uno de estos casos, se logró la difusión roja de Interpol para localizar a Jorge Enríquez, ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que hasta ahora sigue prófugo. También se abrió otro proceso por delincuencia organizada en relación a la venta de pruebas de COVID-19, caso que aún está en curso. Desde hace 8 meses, el fiscal hoy asesinado estaba asignado a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Increíblemente, hay una coincidencia más, se puede llamar coincidencia, es un hecho bastante curioso. Un día antes del asesinato de ese fiscal fue detenido un personaje vinculado al narcotráfico y actividades políticas ecuatorianas en Panamá. Ese sujeto ya está rumbo hacia Ecuador, lo están llevando a Ecuador, estaba siendo investigado por este fiscal Suárez. ¿Qué era lo que ocurría con él? Él trabajaba con un narcotraficante conocido como Leandro Norero, le dicen el patrón en Ecuador. ¿Qué era lo que hacía él? Le facilitaba no solamente empresas fantasma para lavar el dinero. Norero, este narcotraficante, tenía también empresas formales que tenían contratos con el gobierno. Y este sujeto, digamos, era su nexo. Este fiscal también estaba involucrado en las indagaciones de este caso Metástasis, que estaban viendo cómo estas organizaciones criminales tenían vínculos con jueces, con otros fiscales, con miembros de la policía, con miembros de las Fuerzas Armadas, con varios políticos, para lógicamente poder operar con tranquilidad, para que sus empresas, o sea, mire el descaro que tenían, para que sus empresas se vean favorecidas con contratos con el Estado. ¿Y se ha sabido? Entonces, es una gran casualidad que este sujeto se ha detenido en Panamá y al día siguiente ordenan el asesinato de ese fiscal. Y se sabe muchas veces que a veces no son las organizaciones criminales los que terminan mandándote matar, sino aquellos que están en la formalidad, aquellos que están en la clase política, en la clase judicial, que no quieren ser descubiertos, que necesitan permanecer en la clandestinidad. Ahí lo ven a ¿no? este personaje. Él es Daniel Salcedo, ha sido detenido en Panamá anteayer, se supone que ya lo iban a llevar a Ecuador y por esas coincidencias funestas, al día siguiente
es asesinado el fiscal Suárez, que está dentro de este marco de investigaciones. Como te digo, ese señor, lo más preocupante era que era facilitador para que este narcotraficante Norero pueda tener, mediante sus empresas legalmente formales, contratos con el gobierno. Y no son detalles menores, porque tú te das cuenta que, ¿te acuerdas en Argentina cuando asesinaron al fiscal que investigaba la corrupción, Grisman, el fiscal, la corrupción del gobierno de Cristina Fernández? También era el poder político el que se buscaba al final tapar, esconder, proteger, ¿no? Y claro, es sumamente difícil seguir trabajando cuando no se dan esas condiciones de independencia y de seguridad para los propios fiscales, que son humanos, o sea, tienen todo el derecho a sentir temor ante estas organizaciones criminales que, como vemos, matan a mansalva. Así es una situación terrible que uno podría asociar. O sea, alguien que ve y dice, bueno, esto se puede asociar con una película de la mafia, de la Cosa Nostra, de una cosa así. Pero increíblemente, ese personaje vinculado a narcotraficantes, a figuras políticas, lo detienen y al día siguiente muere el fiscal que está investigando el caso. Y que no solamente está investigando este caso, estamos viendo que él también investigaba un caso de un desfalco al sistema de seguridad de la policía, de seguridad social de la policía. O sea, donde hubo un desfalco de millones de dólares, y también está investigando maniobras sucias, compras sobrevaluadas durante la época de la pandemia. Que él también estaba a su cargo de todas estas indagaciones. Acá tiene que, además, yo creo que en Ecuador tienen que ya, porque me acuerdo que una de las razones por las que el candidato Villavicencio, por ejemplo, no usaba chaleco era para decir yo no quiero dar el mensaje de miedo. Te das cuenta que la fiscal general sale también a dar declaraciones sin chaleco. Yo creo que hay que dejar el qué pensarán, el qué dirán. No, sí, estamos ante una situación de guerra, estamos ante una situación crítica donde simplemente te matan, donde estamos investigando cosas muy sensibles y muy peligrosas, y por supuesto que nos tenemos que proteger, y si tenemos que estar con chalecos salvavidas, chaleco antibalas, si tenemos que estar rodeados de personas de seguridad, tenemos que estar en autos blindados. Yo creo que tiene que dejarse el sistema de justicia de tratar de parecer que no tiene miedo. Así es, lamentablemente lo que quieren evitar es enviar un mensaje de temor. Pero es una situación muy compleja porque estás atrapado, digamos, en este fuego cruzado, ¿no? O sea, tú también tienes que poner el pecho. Lamentablemente vemos una nueva víctima de ese proceso de investigación en contra de la corrupción. O sea, como que estás librando una batalla ya perdida.